La Iglesia Bautista de la Fe presenta su ministerio de radio y televisión, Tiempo de Reflexión. Amigos y hermanos, bienvenidos. Les saluda el pastor Franco Loyola de la Iglesia Bautista de la Fe. Un placer enorme poder llegar a su hogar con la palabra de Dios. Me gustaría que en esta semana revisemos la historia de Israel y en base a lo que ellos hicieron, el pueblo escogido de Dios, aprender varias cosas que nos sirven hoy en día en nuestro andar diario. En realidad tenemos tanto que aprender de la Biblia, del Antiguo Testamento. Hay muchos que no quieren estudiar el Antiguo Testamento, les parece una historia aburrida, pero en realidad es una historia preciosa de cómo el Señor formó al pueblo de Israel y cómo el pueblo de Israel atravesó por varias etapas en su vida, etapas que usualmente podemos demarcarlas en una palabra: desobediencia, rebeldía, en irse en contra de las disposiciones de Dios. Ahí en 1 Corintios capítulo 10, en esta semana decía, vamos a hablar sobre varios pecados que cometió el pueblo de Israel y que nosotros no debemos cometer. Allá en 1 Corintios capítulo 10, vamos a leer algunos versículos. Mire conmigo por favor, allá en el versículo 6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciésemos cosas malas como ellos codiciaron. Dice el versículo 7, ni seáis idólatras. El versículo 8, ni forniquemos. El versículo 9, ni tentemos al Señor. Versículo 10, ni murmuréis. Y finalmente en el versículo 11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En realidad, lo que he hecho es no leer todos esos versículos, pero sí los pecados que el pueblo de Israel cometió y que nosotros no debemos cometer hoy en día. Pecados que están arruinando matrimonios, arruinando la sociedad, arruinando las relaciones y las vidas de las personas. Así que quiero que usted durante esta semana ponga mucha atención para no caer en este tipo de pecados. Algunos dirán: no, yo no voy a caer en esos pecados. Yo estoy firme espiritualmente, yo voy a una iglesia. Yo tengo valores morales. Bueno, el siguiente versículo debe ayudarle a entender por qué debemos estar preparados. Ahí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Aun cuando tenemos la disposición del corazón, podemos caer porque somos débiles, somos pecadores. En otras palabras, tomaríamos palabras bíblicas que dice: a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Así somos, esa es nuestra naturaleza, y hablando de esos pecados en sí debemos evitarlos. ¿Cuál es ese primer pecado que encontramos que el pueblo de Israel cometió antes y que nosotros no debemos cometer? Bueno, ahí en 1 Corintios capítulo 10 versículo 6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Sabe usted? La codicia está arruinando las vidas. ¿Qué es la codicia? Bueno, el deseo de tener algo más. A veces deseamos lo que otro tiene, lo que usualmente llamamos envidia, pero ese afán de tener más muchas veces nos lleva a cometer errores, endeudarnos y no podemos pagar. A veces la gente roba porque codicia algo. Allá en el libro de Éxodo capítulo 20, cuando hablamos de esos 10 famosos mandamientos, hay una parte que habla justamente acerca de la codicia y de varias cosas que podemos estar codiciando. Allá en Éxodo capítulo 20 dice el versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Fíjense ustedes la advertencia que hace la Biblia, que no debemos codiciar las cosas que tiene el otro. Y aquí hay algo en especial que afecta a los hombres. Muchos hombres están codiciando una mujer ajena, una mujer extraña. Sabemos, por lo que dice la Biblia, que el hombre, ¿verdad?, su mayor debilidad son los ojos, tanto así que el Señor Jesucristo le diría al hombre adúltero: no es solo aquel que se acuesta con la mujer que no es la suya, sino aquel que en su mente, ¿verdad?, la desea al verla. Y debemos tener bastante cuidado porque hoy en día hay muchos hombres que codician a la mujer extraña, que codician a la mujer ajena y ya están pecando en la mente. Debemos tener muchísimo cuidado con eso, de no caer en la morbosidad, en la lascivia. Hoy en día estamos en una sociedad donde se puede ver eso claramente. Muchos hombres, basta con ir a un centro comercial, a alguna tienda y ver una mujer, ¿verdad?, que pasa, que es atractiva, y muchos hombres ya viéndola, deseándola, muchos de ellos incluso diciéndoles cosas morbosas, famosos piropos, pero que son malcriados, cochinos, sucios, todo ese tipo de cosas. Eso se debe a la codicia, a querer algo que no es de uno. Y en cuanto a las cosas materiales, pues también, ¿verdad?, la envidia.
Hay muchos que si el vecino se compra algo, él también lo compra para quedar bien, para lucirse, para que el otro sepa que él también puede, para vanagloria de él mismo. No, dice la Biblia que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir, preocuparnos de las cosas espirituales y no de las materiales. Y la codicia está arruinando matrimonios, arruinando la sociedad. La gente desea cosas, desea más, se endeuda, preocupa a sus hijos, pasa solo trabajando, se le acaba el matrimonio y todo se hace un desastre. Así que eso fue lo que hizo el pueblo de Israel antes. Pero se nos hace saber esa historia de los pecados que cometió el pueblo anterior para que nosotros no lo hagamos. Y la verdad es esta, que nosotros mismos debemos enseñar a nuestros hijos no hacerlo. Es nuestra responsabilidad. Así que ese primer pecado que cometió el pueblo de Israel, que usted y yo no debemos cometer, es la codicia. Que Dios los bendiga. Se despide el pastor Franco Loyola de la Iglesia Bautista de la Fe. La Iglesia Bautista de la Fe presentó su ministerio de radio y televisión, Tiempo de Reflexión. La Iglesia Bautista de la Fe le invita a sus servicios de alabanza, adoración y predicación. Kilómetro 9 vía Achone, instalaciones de la Escuela Espíritu Santo.